Muy bien, vamos a dar inicio. Comenzar señalando que entre estos paradigmas de ordenamiento territorial y planificación urbana, de OT y PU, se generan a nivel mundial ciertos tipos de tratamiento de la temática. Hay tratamientos por países, por regiones, que hablan del enfoque socioinstitucional, donde se prioriza principalmente la participación de la comunidad y desde luego también las instituciones que están a cargo de realizar, de ejecutar, desde la planificación, desde la programación, hasta la misma administración y la puesta en marcha, ya sea de OT o de PU. Hay también una tendencia al enfoque espacial, y es una tendencia importantísima que incluso se maneja bastante en Europa, centrada en la organización física del territorio. La mirada está puesta en que lo físico es como que la mesa donde se trabaja y se van desarrollando las propuestas. Y también hay esta visión del desarrollo sostenible que va integrando distintas dimensiones, como ustedes pueden ver acá. Fundamentalmente, esta tendencia o esta visión de desarrollo sostenible ha cobrado mucha fuerza ya desde los años 2000 aproximadamente, a partir de todo este boom que supone los objetivos de desarrollo sostenible. Mucha de la actividad de OT y PU está súper ligada, no con los 17, pero con bastantes de estos objetivos de desarrollo. Como saben, son 17 objetivos. También en una de las clases vamos a hacer una pequeña introducción de qué se trata, porque es probable que algunos de ustedes no conozcan qué son los objetivos de desarrollo sostenible, antes llamados objetivos del milenio. Bueno, entonces estos paradigmas van evolucionando, se van intercalando, se van complementando, incorporan tecnología digital, ¿cierto? Muchos elementos ya como instrumentos de operación y de consolidación se hacen con programas, que sé yo, QGIS, el mismo GIS, ArcGIS, etcétera, se trabajan para poder tener la recolección de datos, el tratamiento de datos y la puesta en marcha de lo que significarían las propuestas. Entonces hay una tecnología digital importante de la cual nosotros en este módulo no vamos a hablar, porque más adelante ustedes van a ver con mayor detenimiento de qué se trata, pero bueno, todo el proceso de paradigma como tal, de nuevos ejemplos, de nuevos modelos, están enfocándose en la resiliencia, otra vez, en la reacción positiva, inmediata y llevadera, ¿cierto?, que debe acontecer cuando suceden eventos extraordinarios en los territorios o en las ciudades. Se habla de la sostenibilidad en términos de también dictámenes, directrices, o si ustedes quieren, conceptualizaciones que son parte del manejo de lo que implica la planificación en general. La sostenibilidad importante en términos, además de conocer la diferencia entre lo que es sostenible y lo que es sustentable. Eso tiene ya por fin tiene una correcta interpretación. Vino un tiempo, un par de años o varios años, ha habido cierta confusión. Parecía, sobre todo desde el ámbito de economistas, y no, los científicos estudiosos de estas temáticas han logrado desentrañar todo lo que implican los fundamentos para poder tener la separación de ambas posturas. Una cosa es sostenible, otra cosa es sustentable, pero son complementarias y se entrelazan. Ahí radicaba el primer error, que vino de la traducción al castellano, sobre todo, al español, el error de traducción desde el inglés, porque en inglés tiene una connotación similar, pero claro, depende del contexto de lo que se está hablando, lo que inicialmente no se había tomado en cuenta en nuestra jerga. Empiezo con la pregunta, ¿cómo vemos el mundo? Y aquí está una imagen de algo que vamos a pasar a verificar. Muy bien, efectivamente, ahí tenemos una representación en 3D incluso y con muchísima información, tanta información que es posible hacer el recorrido por todo el planeta. Podemos viajar al mundo, podemos darle vueltas al mundo como estamos haciendo en este momento, nos lanzamos y empezamos a mirar cómo había sido el mundo, cómo es su representación inicial. Los que no conocen mucho de Google Earth
pues tiene esa facilidad. Ustedes instalan el programita y luego empieza a desplegarse una serie de herramientas y de posibilidades. Esta es una de ellas. Luego acá tenemos la posibilidad de manejar la orientación en la que queremos ver algo. Podemos girar de un lado a otro. Podemos también, haciendo un clic en la N de norte, colocar en posición correcta. Tenemos la posibilidad de hacer estos giros, ya sea mediante esta parte de flechas o sencillamente manejando con el clic izquierdo y el mouse. Y vamos haciendo recorridos. Luego vamos a ver un poquito de qué se trata el ingresar a partes de esto. Bien, en general, ¿qué es lo que se dispone? Se dispone de unas capas que se van habilitando en función de lo que se requiera. En este caso están las fronteras y etiquetas apareciendo aquí, las fronteras, ¿verdad?, de los países en los distintos continentes, en los 5 continentes en general que tenemos, ¿no? Incluido esto más, imagínense, de Australia. Vamos a mirar un momentito y ojo que no estoy poniendo esto en mesa o en pantalla, perdón, para distraerlos o para jugar. Estoy yendo a algo que considero importante ya mirar para comprender un término del cual vamos a desglosar algunos aspectos, es el territorio. ¿Es cierto? Si hablamos de ordenamiento territorial, tenemos que también entender qué es el territorio. Vamos a mirar ya en detalle posteriormente hasta el origen de la palabra. Pero bueno, aquí tendríamos entonces la posibilidad de ir habilitando sitios, fotografías de los lugares, carreteras. Miren, si solamente habilito carreteras, van a empezar a aparecer o a cargarse y ya se vuelve un poquito más pesado cuando miramos a nivel planeta. Se vuelve un poquito más complicado el que vayan apareciendo por temas de escala. Primer término, escala territorial, ¿no es cierto? Aparece, lo voy a quitar para que no nos quite espacio y tiempo, aparecen en algunas ciudades, en algunos continentes, ya tienen trabajadas sus ciudades casi íntegramente puestas en 3D, por lo tanto es posible pasear inclusive, aunque con fotografías un tanto antiguitas, pero es posible mirar en 3D las arquitecturas, el propio urbanismo, la conformación de las ciudades. Es posible determinar el tiempo, cómo actúa el tiempo sobre el planeta y registrar algunos aspectos importantes. Hay una galería que tiene que ver con fotografías fundamentalmente, y en más tenemos un desglose relacionado con parques, con elementos de transporte, cuerpos de agua y gobierno de Estados Unidos. Bueno, lo vamos a quitar. Claro, esto porque esto es americano, todo el sistema, entonces tienen también sus propios sistemitas como tal. Ver incluso al relieve, lo que se maneja en el cambio de escala como tal. Aquí hay unas herramientas y en las herramientas podemos entrar a mirar escalas, a modificarlas, etcétera, para poder tener desde, incluso con otros programas, una porción de lo que queremos del Google Earth, se puede sacar hasta las curvas de nivel, que no son exactas, precisas y milimétricas. Eso no exime al hecho de que mandemos a hacer la topografía de un proyecto de arquitectura, por ejemplo, pero hay ya la posibilidad de entender dónde están las montañas y dónde están las cuencas, los ríos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el tipo de información que ya viene en estas condiciones. Ahora sí entramos al primer tema en concreto, el marco normativo e institucional del OT. Vamos a hablar de unas referencias comparadas a nivel internacional y después de la conceptualización general. En principio, entonces, estaría el hecho de que un territorio, para ser ordenado, se lleva adelante mediante estudios, mediante procesos que además son históricos, son técnicos, son administrativos, la determinación de ciertas áreas, y mediante gráficos de esta naturaleza, como los que acabamos de ver, ya cambiándole el color, poniendo transparencia, se pueden hacer muchas cosas adicionalmente, se generan entonces planos especiales. Ahora, hay recursos mediáticos que permiten trabajar la producción de mapas, ¿cierto? Pero bueno, ese es otro tema. Empecemos señalando inicialmente, el primer acercamiento que vamos a tener es este, que es el ordenamiento territorial. Ahí tienen ustedes la definición. Mientras van leyendo, señalar básicamente que el territorio es este conjunto físico, espacial, social, urbano, de ocupación y de distribución de distintos usos, una configuración, una conformación, un orden, ¿cierto? Unas relaciones que van surgiendo. Entonces acá tenemos, de manera muy, ¿cómo se llama? Sintética, ¿no es cierto? Esbozada simplemente, colinas, montañas, acá tenemos mar,
¿sí? Playa, y en medio están carreteras, vías, ríos, ¿no es cierto? Por acá hay un río que está cruzando esta ciudad estilizada. Pero antes de entrar en más detalles, haremos un recorrido por algunos países y cómo ellos ven el tema. Entonces, basado en este documento, les voy a ir mostrando lo que considero interesante como para tener un acercamiento, primero un enfoque general de mucha altura, para poder mirar qué es lo que acontece. Origen y significado. Esto de la ordenación es un término polisémico, es decir, es de muchos significados. Nos lleva a que es necesario centrarse en conocer los diferentes enfoques teóricos, los más destacados en la materia, y por esto el modelo de ordenación territorial de la Unión Europea, su análisis temporal, su correspondencia con las premisas de la Carta Europea para la Ordenación del Territorio, nos van a dar un acercamiento de lo que ha ido ocurriendo. Vamos a decir inicialmente que efectivamente la Unión Europea, los países europeos, con la antigüedad que tienen, ¿no es cierto?, nos llevan muchos años, 1500 años de ventaja, son de los que más han desarrollado esta temática, pero no últimamente. Esto viene ya desde los tiempos que se fueron formando propiamente. Bueno, parte del origen de la humanidad y la historia está ahí en ese continente. Entonces, vamos a mirar cómo contrastan diferentes modelos de OT y de los espacios que constituyen esta Unión Europea con cómo coexisten múltiples territorialidades desde el carácter histórico, multiétnico, pluricultural de individuos, colectividades e instituciones en su dimensión económica, social, cultural y medioambiental, ¿cierto? Creo que se entiende un poquito. Es verdad que yo he puesto aquí bastante resumido del texto, pero he hecho una síntesis para que se entienda un poquito de qué se trata entonces. Se trata de este carácter múltiple, de múltiples aristas, de múltiples visiones, miradas en estas dimensiones, siempre mirando lo territorial como economía, como la acogida de seres humanos, de gente, lo social, lo cultural, estos rasgos que tienen que ver cultural con histórico, por ejemplo, lo social con lo multiétnico, y medioambiental, que como he señalado al inicio, pues es ya casi que una tendencia que está cada vez más avanzada, y tienen toda la razón. O sea, el haber insertado los aspectos medioambientales en términos de ODS es un acierto importante. Entonces, la ordenación del territorio, esta OT, siempre ha existido a lo largo de la historia, pero como política de Estado, como instrumento de planificación, nace vinculada a la consolidación del bienestar en la década de los años 30 y se generaliza como disciplina científica y política de Estado con su naturaleza técnica, económica, social, ambiental y administrativa a partir de 1960. Hay la historia, digamos, del ordenamiento del OT, no con ese nombre de OT, sino simplemente del espacio físico, social, cultural. La historia que va bien atrás, a comienzos incluso de los tiempos de los romanos, de los griegos, etc. Pero bueno, este módulo no tiene que entrar a tanto detalle, no es importante, es más bien histórico aquello. A partir de 1960, entonces, durante los 30 años se produce una recesión económica a nivel mundial, que se ha dado por llamar, para los economistas, la Gran Depresión. Eso ocurrió conjuntamente el tema de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Como efecto. En ese periodo, los Estados Unidos, allá en los Estados Unidos, surge la dimensión territorial de la política de desarrollo económico, social y regional. Fíjense, aquí aparece por primera vez lo que significa regional, en una puesta en marcha de un plan integrado de gestión del Valle del Tennessee, coordinado por la Autoridad Única del Valle de Tennessee bajo la administración Roosevelt ya en 1933. Esta empresa es una empresa paraestatal, mejor conocida por estas siglas. Se encargó de coordinar esfuerzos sostenidos con las entidades federales, regionales y locales. Vean ustedes que ya hay una relación muy clara de coordinación entre lo que es federal, lo que es regional y lo que es local. Entonces ya se mira, esa integralidad se mira en distintas escalas, se hace un descenso de arriba para abajo y obviamente también hay una retroalimentación de abajo para arriba.
¿A qué apuntó esta empresa y el plan integrado? A estos elementos. No los voy a leer. Algunas cosas voy a leer, algunas dejo que ustedes vayan mirando. Pero los subtítulos, ¿no? Recuperación de suelos, regeneración de energía, control de inundaciones, reducción de riesgo, prolongación del tramo navegable, reducción de erosión, creación de áreas de recreo y reservas naturales, ejecución de políticas de reinserción laboral, programas de construcción masiva de viviendas y desarrollo urbanístico de áreas metropolitanas y de aglomeraciones urbanas. Miren cuántos objetivos se plantearon en TVA, ¿cierto? Se plantearon bastantes y cada uno de ellos han ido cumpliendo a cabalidad con enfoques de distinta naturaleza, porque también a través del tiempo ha ido cambiando. Vamos a ver algunas referencias de TVA porque desde la perspectiva de conocer fundamentos, este es uno de los ejemplos, no hay tampoco muchos ejemplos de cómo se ha ido trabajando, elaborando, configurando el futuro. Y van a ver ustedes cómo es que el futuro es bastante prometedor todavía para Estados Unidos. Aquí no vamos a meternos con la política, con las cosas de gobierno, aquí estamos hablando de aspectos que tienen que ver con territorio. Bueno, esto es el famoso USA, aquí está el área que cubre Mississippi, y estas son las primeras intervenciones regionales, fueron forestales. Si se han fijado, uno de los objetivos era trabajar el tema forestal. Y entonces, en estas imágenes de los años 30, aquí están viendo cómo la erosión está haciendo estragos en partes de este territorio. La erosión, los suelos frágiles, el desgaste y el hecho de que estas son tierras que han dotado a las personas o a grupos de gente, a comunidades que quieren trabajar en estas áreas o cercanas, pero entonces empiezan a preocuparse del tema de erosión y trabajan todo un plan que va a tomar varios años de recuperación de tierras a través de el manejo de bosques, la implantación de nuevos bosques. Entonces, estas áreas degradadas, posteriormente, gracias a otros aspectos como el tema del agua, la aprovechamiento del agua, etcétera, van a convertir en bosques, en fabulosos bosques, lagunas al lado del río, cambiando el paisaje completamente con esa mirada de planificación del territorio. Muy bien, eso es como primer ejemplo acerca de lo que podríamos ir comprendiendo acerca de la idea de territorio como tal. En Europa, la ordenación del territorio, he optado por un par de ejemplos, los hay más, pero aquí vamos a mirar en otro momentito, más adelante. Surge asociada a la planificación urbanística. Miren ustedes que es otro de mirar el territorio. Y los casos de Gran Bretaña, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ex-URSS y Francia, fueron ejecutándose grandes complejos urbanos y planes masivos de viviendas para trabajadores en la URSS, los planes reguladores del crecimiento de la ciudad de Moscú, por ejemplo. En Francia, como respuesta a la necesidad de reconstruir adecuada y organizadamente las ciudades afectadas por los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, ya estamos más adelante en el tiempo. Distinta fue la orientación de la ordenación asumida por Suiza y demás países alpinos. Esta se centró en corregir los problemas de accesibilidad y conectividad que los elementos geográficos, geomorfológicos y de paisaje imponían a estas regiones. Si alguien tiene una idea de qué se trata estos países alpinos, Suiza, Bélgica, países que están cercanos a esto, pues efectivamente su topografía es tremenda. Tremendamente bella, pero también tremendamente desafiante en tanto el aprovechamiento que se puede lograr. Y aún así son países desarrollados. El Consejo de Europa en este año anuncia a través de la Carta Europea para la Ordenación Territorial 4 principios básicos y estrategias que deberán guiar el accionar de los Estados miembros en materia territorial. El desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de vida, lo que supone estas posibilidades o estos objetivos, la gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, ¿verdad? Para que esto pueda ser utilizado de manera adecuada, pueda ser reciclado, pueda ser renovado, haya conservación. Y por último, la utilización racional y equilibrada del territorio, definiendo los usos aceptables para cada tipo de suelo. En efecto, Europa, digamos, comenzando por Gran Bretaña, empiezan a generar nuevas maneras de sacar provecho al territorio, pero también de cuidar el territorio.
¿Por qué alrededor de los años 80? Ya desde los 70 en realidad hay estos pasos que vamos mirando, pero en los 80 viene una sucesión de elementos, la Unión Europea, los países como el Reino Unido, que todavía existe como el Reino Unido, pero ya habían dejado de ser imperios. Entonces ya no tenían las mismas facilidades de recursos accesibles para su desarrollo y su bienestar. Entonces esas condiciones hacen que empiecen a mirar hacia adentro, empiecen a ordenar la casa. Antes se dedicaban, ¿no?, a Alemania, Inglaterra, Francia, se dedicaban más hacia afuera, desde Sudamérica, pasando sobre todo por África y parte del Asia. Ustedes conocen la historia. Bueno, esos son detalles, digamos, de lo que ha acontecido para por qué se llega a mirar al interior de Europa, cada país, y a generar visiones de cómo ordenamos la casa y que además lo hagamos de manera más o menos similar para poder tener políticas de desarrollo que equilibren el territorio europeo. Como puede observarse entonces, la OT está unida a la planificación, al surgimiento de normas, planes, ámbitos o escalas preestablecidas. Así surge para dar respuesta a dos actuaciones públicas importantes, el urbanismo y la planificación socioeconómica de vocación regional. Por otro lado, se sostiene que la OT nació con la finalidad de superar la falta de planificación física de los planes socioeconómicos. Efectivamente, aquella tendencia de los años 80 de que se trabajaba más en términos de lo socioeconómico, dejando un poco de lado la planificación física, pues aquí se constata de que efectivamente no era un camino razonable, porque lo socioeconómico inicia, por llamar así, obtiene su base en el territorio y redunda en cómo afecta el territorio. Eso es también importante ir comprendiendo que las actividades no son pues como en una ciudad, son N ciudades, son millones de seres humanos que están no solo en las ciudades, están en el campo, en los pueblos, el transporte, los servicios, los acondicionamientos, las industrias, todo esto tiene como esencia la actividad, digamos, económica, ¿no?, socioeconómica, pero tiene impacto en el territorio. Entonces ahí iniciaron estos problemas que habían entre la falta de planificación física y los planes socioeconómicos, que como consecuencia de la incoherencia económica venían arrastrando o mostrando los planes urbanísticos y el componente espacial, ¿cierto? En términos rápidos, solamente comentar adicionalmente a este enunciado que efectivamente había una visión extractivista, ¿cierto? Como ya no tenían de dónde sacar recursos, entonces empezaron a sacar los suyos, evidentemente, y sin embargo, siempre con una mirada de inmediatismo, y eso implicaba, ya, hay que tener madera, ya, vamos a cortar los bosques, no importa, después vamos a ver qué hacemos con él. Y empezó la deforestación en varios países en Europa en esos años que estamos revisando. Bueno, solo como datito. La ordenación del territorio no solo conquista el ámbito nacional, sino también los niveles suprarregionales, regionales, intermedios y locales, y se usa para esto. Y vale la pena leer y comentar. Grandes líneas de planificación sobre el territorio, eso significa escala. Las distintas escalas, para decir solamente en dos palabras, escalas 1 en 1 millón. ¿Pueden imaginarse la escala de territorio 1 en 1 millón? ¿Qué cosas contiene? ¿Qué tamaño puede resultar? Los mapas, ¿no es cierto? Los mapas empiezan a tener, bueno, ya tenían esas escalas, pero la mirada ahora para la planificación es que se va mirando desde arriba y se va comprendiendo cómo están interconectados los diferentes elementos en ese territorio. La convergencia en el desarrollo entre distintos espacios y actores sociales, lo que acabo de señalar. ¿Qué cosas tenemos y cómo se conectan, cómo se influyen, cómo son interdependientes? Porque en un territorio, bueno, salvo situaciones extremas, como en nuestro caso en el norte boliviano, en el área del Beni, etcétera, los ríos son un impedimento importante para la comunicación, aunque se hace mediante canoa, etcétera. Pero otra cosa es el hecho de que esas áreas no han sido factibles, fáciles de ocupar, de colonizar, precisamente por lo complicado que supone estar en esas selvas. Las redes estructurantes del transporte. Hasta cierto momento, el transporte iba funcionando mediante estas redes comunicantes o estructuras
Y hablamos no solamente de carreteras, hablamos también de trenes, hablamos de donde se requiere, hablamos del tema de barcos, grandes puertos, etcétera, etcétera, ¿no? Y no hay que decir de aeropuertos, en fin. Las comunicaciones que en su tecnología han ido cambiando, se han ido modificando y han ido impactando y obligando a cambiar infraestructuras para las comunicaciones. Miremos solo el sistema que tenemos hoy en día. Igual en algún momento va a cambiar por otro que va a venir, y es el hecho de que ya no tenemos teléfonos alámbricos, por ejemplo, ¿no? Por cable, tenemos inalámbricos. La protección ambiental, lo que he señalado y reitero, el hecho de extracción, en este caso voy a mencionar el tema minero. En Europa se tenían varios espacios en el centro norte europeo donde se trabajaba básicamente en función del carbón. Entonces las grandes minas de carbón eran las que dieron la posibilidad de energía a la revolución industrial en su primera parte. Quemando carbón es que las máquinas funcionaban con el vapor que se producía. ¿Y eso qué suponía? Deforestación, ¿no es cierto? Y recorte del tema agrícola, etcétera. Eso ya en el aspecto social. Los usos del suelo, la localización de la inversión, ahí entra el tema de los intereses de empresas, de corporaciones, de cómo la planificación va a favorecer un esquema socioeconómico frente a otro esquema. Y en eso radican los diferentes modos de que el Estado se hace cargo o simplemente mira lo que está ocurriendo o cede condiciones para que la empresa privada, por ejemplo, o los consorcios puedan explotar el territorio, sacarle provecho en ciertos términos, en ciertos periodos, etcétera, etcétera. La verdad es que hay tantísimo para hablar de esto que hay la mano por ahora. La SOTE como estrategia persigue colocar cada cosa en su lugar y cada espacio geográfico para múltiples cosas. Este es un enunciado muy interesante, da como para pensar, repensar efectivamente cada cosa en su lugar, cada espacio para múltiples cosas, porque es así. Estas son algunas de esas múltiples cosas que van a ocurrir en el espacio, de acuerdo con los principios de desarrollo integral y sostenible. Bueno, pasemos. Significado del término de la ordenación del territorio. Para este autor, en 1980, define la ordenación del territorio en estos criterios. Y es además un concepto antropocéntrico, o sea, donde la persona, el ser humano, es el centro de la atención. Y puede decirse que es un reflejo palpable del grado de eficiencia y equidad, desarrollo, adquirido por una determinada sociedad. Esa es la definición y el concepto, es decir, la mirada que tiene Buruaga. Favo, en el 83, estima que la ordenación del territorio es esto. Contra la anarquía del crecimiento económico, es un término muy interesante, anarquía del crecimiento económico. Hubo instantes, estamos en los 80s, hubo instantes en los que ciertos países, estamos hablando de Europa, empezaron a darle duro a todo lo que significa crecimiento económico a costa de lo que sea. Y sacrificaron muchos aspectos sociales, ¿no es cierto?, reducciones de ingresos, en fin, hubo un descalabro y generó posteriormente crisis, por supuesto, porque esa mirada demasiado economicista, olvidándose del resto o dejando, relegando y sacrificando, generó conflictos. Entonces habla de variables espaciales, sociales y económicas que tienen que generar o perfilar un modelo de optimización para la localización de las actividades sobre el territorio disponible. Esto ya hace que pensemos en que el territorio tiene que ser tratado con la sensibilidad que merece. Hay territorios que están muy degradados actualmente, producto de políticas que se han ido sucediendo. En nuestro caso, siempre para hacer un poquito de parangón, el hecho de entrar a áreas protegidas solo con la mirada economicista o explotadora es un riesgo muy grande y es una pena que las empresas que quieren entrar, porque al fin y al cabo el Estado como tal vez no, el presidente, quién sabe, pero no está eterno, ¿no es cierto? Entonces, el hecho es que hay áreas protegidas por muy buenas razones, bien sustentadas, que no debiéramos tocar, porque esa es la reserva hacia el futuro. Zoido ya en el 98, en un salto grande, señala esto. Observen, por favor, en la lectura, que hay un cambio de mentalidad. Han tardado 15 años, pero hay un cambio de mentalidad, ¿cierto? Y determinará entonces que existan instrumentos jurídicos, prácticas administrativas, principios consolidados de planificación, información, conocimiento científico y participación. Bueno, este proceso
¿cierto?, de significado del término de ordenación, que conlleva filosofía inclusive, nos dice que la ordenación territorial es un dispositivo, no un fin mismo, es un paradigma al servicio de los planes generales, como el uso adecuado de los recursos, el desarrollo y el bienestar o la calidad de vida de los ciudadanos. Ciertamente ya en los 90 y sobre todo los 2000 se ha cambiado la mentalidad, tanto en Europa como en América. Ahora, hay continentes que todavía están bajo esquemas anteriores, porque todavía son en parte, ya no son colonias enteras, pero tienen demasiada dependencia de Europa. No hablo de Estados Unidos porque eso es una dependencia creada bajo otra mentalidad de imperio diferente. Bueno, eso va. Hildebrand finalmente en este recuento de conceptos aporta algo significativo y de mucha relevancia. Y aquí voy a leer un poquitín. La OT es una de las políticas públicas, o sea, no es una política, es una de las políticas típicas del estado de bienestar, que nace de la mayoría de los países industrializados después de la Segunda Guerra Mundial. En países como Alemania, Suiza, Holanda, sus raíces son más antiguas, especialmente lo referente a la planificación territorial a nivel de subregional, que se separa de la planificación urbanística municipal. Entonces, las subregiones, en nuestro caso los departamentos, tienen gran importancia, son el intermedio entre lo estatal macro y lo local micro, por llamarle así, municipal. Las subregiones son importantísimas. Nosotros no manejamos adecuadamente el concepto de subregión. Nos hemos quedado con el departamento, pero los departamentos tienen límites compartidos en subregiones, precisamente entre departamentos. Y entonces en esos límites es donde surgen dificultades. Hay criterios cerrados, hay muy pocos criterios abiertos. Estoy hablando, para que ustedes se ubiquen, el tema del petróleo, por ejemplo. Muy bien, Bengoechea, otro autor, ya el 2000, ya estamos avanzaditos, dice que es uno de los conceptos más imprecisos del derecho público. No podía faltar alguien que esté en contra, ¿no es cierto? Pero bueno, dice, es uno de los conceptos imprecisos, más imprecisos del derecho público, que se refiere a dirigir y establecer un orden de prioridades en el uso del territorio correspondiente a un país o a una región en general para obtener un fin determinado. Este autor define distintos niveles de ordenamiento en Europa, tomando como premisa el ámbito territorial y el enfoque predominante en la sociedad respectiva, como se expresa en este cuadro. Y le damos una mirada bien rápida. Los niveles de ordenación del territorio en Europa, en el ámbito y en el enfoque. La Unión como tal tiene una mirada macro ordenación del territorio. El Estado miembro, cualquiera de ellos, tiene la política regional. ¿No es cierto? Varios países europeos manejan lo regional de distinta manera, pero claro, dentro de parámetros que están establecidos también en conjunto, se han puesto de acuerdo, sobre todo en temas regionales y subregionales de fronteras. Una comunidad autónoma, estamos bajando de escalas, una comunidad autónoma tiene un enfoque de ordenación del territorio en el sentido estricto, o alemán, para llamarle así. Ordenación del territorio. O sea, realmente a nivel de comunidad autónoma o de comunidad, ¿no? Comunidad autónoma es un término más español, pero bueno, también hay en Francia. Comunidad autónoma, la ordenación del territorio recién acá tiene coherencia y se aplica y se maneja como un enfoque importante. Y en las entidades locales ya no se habla de ordenación urbanística, se habla de urbanismo y nada más, tutelado por las comunidades autónomas. ¿Se entiende? ¿Verdad? El cuadrito como que nos da otra visión, otra mirada también de comparaciones. Veamos un primer ejemplo. El modelo británico en estos modelos de ordenación tiene las siguientes características. Bien, ese marco administrativo descentralizado tiene orígenes que privilegiaron el proceso urbanizador. Luego incorporan aspectos ecológicos, medioambientales y enfoques sectoriales, pero de manera unitaria. Así surge entonces en el Reino Unido la Regional Planning, planeación o planeamiento regional, como una técnica de gestión que incorpora elementos geográficos, urbanos, rurales, económicos, ecológicos, etcétera, en una región determinada. Entre paréntesis, ojo, yo a veces abro paréntesis, me puedo olvidar de cerrarlos, a veces los cierro, pero tengan en cuenta de lo que estoy hablando, por ahí termina y paso a otra cosa, ¿verdad? Abro un paréntesis. La especialidad que yo adquirí, y en esos momentos en la República Checoslovaca, y en ese mundo, estaba precisamente el Regional Planning como lo más importante para el sistema estatal.
adoptaron, un par de años, unos años antes, adoptaron el planeamiento regional. Entonces, todo lo que yo aprendí sobre planificación físico-espacial tiene base de planeamiento regional. Por eso sí me atrevo a hablar de región, pero nunca he podido aplicar en nuestro país. Cierro mi paréntesis, te lamento. Bueno, son cosas que nos pasan a los seres humanos. Se han establecido las siguientes competencias en materia. Al gobierno, en Europa, perdón, en Inglaterra, en el modelo británico, al gobierno le corresponde hacer esto. Esas son sus responsabilidades, competencias. A los condados, regiones o islas en Escocia, la planificación territorial a escala subregional. Y a los municipios la competencia es planeamiento urbanístico, exacto lo que acabamos de ver del anterior cuadrito. En el Reino Unido, al igual que en el resto de los países de la Unión, se han registrado diferentes enfoques. Por ejemplo, en los años 60-70 estaban centrados en este tipo de desarrollo, de políticas, para impulsar industria, en detrimento del equilibrio y la planificación física y regional. En estos años, concretamente en el Reino Unido, hubo un boom industrial, ¿cierto? Como empezaron a mirarse en la casa, empezaron a sentirse por fin en casa, ya no dependientes de afuera, tuvieron en estos años un boom industrial. Mucho de la planificación regional, sobre todo de base urbanística, en la Unión en Inglaterra, perdón, implicaba la generación de ciudades satélites, implicaba el hecho de nuevos modelos urbanísticos que a su vez impactaban en territorios pequeños, más pequeños por cierto, pero que implicaban la descentralización y la desconcentración. Esos son los primeros elementos reales que se han trabajado. En los 60-70 se han fundado varias nuevas ciudades chiquititas, pequeñitas, como parte de la desconcentración. ¿Pero para qué? Para que la gente vaya a vivir cerca de las fábricas, de las nuevas industrias. Esos eran los criterios. Para el 79 se genera una crisis política ordenadora. Entonces limita la intervención del Estado a una política regional mínima a favor de las fuerzas del mercado propias de la economía neoliberal. Y esto nos dice Hildebrand a través de este enunciado. Es más o menos lo que estoy explicando, ¿no es cierto? ¿Por qué el neoliberalismo en estos años, en el transcurso de estos años, está instituyendo otras maneras de hacer economía y política? En los años 90 se revierte la tendencia anterior, porque claro, llevó a problemas. No es que las pequeñas ciudades y las ampliaciones, las descentralizaciones estaba mal el motivo para hacer nuevas pequeñas poblaciones, el motivo, la finalidad, eso es lo que estaba mal, y eso generó problemas. Pero entonces revierte la tendencia con la promulgación de la Ley de Planificación Espacial. Observen ustedes que recién aquí está apareciendo el término planificación espacial, un término que no lo tenemos ni en la formación académica por acá. En los 90, ya en Inglaterra es una ley, iniciando la recuperación de planificación territorial para efecto de conciencia ambiental, social, desarrollo económico sostenible, reforzándose la importancia de los development plans, de los planes de desarrollo. Entonces, a nuestro país, a través de la idea del tema de neoliberal, en los 80s, 90s, también nos ha llegado un poco esa tendencia. Como ahora todo fluye rápido, la comunicación y las influencias, entonces nosotros sí hemos estado trabajando en el país planes de desarrollo, pero y todavía se trabajan, pero son planes casi estrictamente economicistas. Se toma en cuenta a las personas, a la sociedad, etcétera, pero soslayadamente, o sea, un poquito de costadito nomás, e importa solamente porque está hecho por economistas. Y bueno, independiente de que pueda haber, no hay aquí un economista, pero bueno, independiente de lo que mis amigos economistas, al final de grandes discusiones hemos llegado a un, ok, nos daremos la mano, el hecho es que en nuestro país hay un gran descuido acerca de lo que significa el desarrollo integral en términos de considerar lo físico como el eje conductor de las decisiones que se vayan a tomar. Miren, la Mancomunidad de Naciones, cuando ya se habla del Reino Unido y del Commonwealth Nations, es Inglaterra, es este puntito, esta pulguita, pero todavía tiene influencia en los territorios que ha ocupado, que ha manejado, que ha colonizado, de los cuales se ha servido, y en algunos casos, por acá, se sigue sirviendo.
Sigue habiendo una dependencia, digamos, de los países miembros, antiguos miembros, todavía están aquí algunos antiguos miembros, y territorios de ultramar, dependencias de la corona. Esta es una página muy interesante, trabaja con la mirada de las políticas espaciales hacia Europa y los países de Europa. Tenemos la Unión de Inglaterra, ¿no es cierto?, el United Kingdom, perfil del país, ahí tienen información del país, pero lo interesante radica en cómo hay datos breves de la tabla del Reino Unido. Nombre del país, área de superficie, población, densidad. Estos son aspectos importantes a la hora de entender región. El total y luego cómo se disgrega y cómo se van separando y cómo se van distribuyendo los territorios. Entonces, gobiernos locales. Hablamos de la ciudad capital de Londres, tiene un gobierno unitario, Ciudad de Londres y distritos. En el año 2000 se creó la Autoridad del Gran Londres, la GLA, y se cuenta con un alcalde elegido directamente y su asamblea, su autoridad se limita a la planificación de ciertas políticas regionales. 6 áreas metropolitanas, es unitario el sistema, distritos metropolitanos, y otras áreas, unitario de 2 niveles, condado y distrito. Esa es la descripción de cómo se organiza. Gobiernos locales y sistema de planificación territorial. Bueno, está en inglés, pero básicamente se trata de que hay estos niveles de planificación, de políticas de planificación, y hay estos niveles de planes de desarrollo, de distinto tamaño, enfoque, mirada, etcétera, y también cómo afecta a los condados, a los distritos, pero sigue siendo unitario. Una mirada de cómo se organiza, autoridades principales en materia de política espacial, planificación espacial en Inglaterra. Mira, hay una descripción, si quieren después la ven, y si les interesaría entender de qué se trata la planificación espacial, ahí está, ¿no? Que es más integral la planificación espacial, es más integral que la planificación económica, porque esa es una parte de lo que es el espacio. Bueno, modo proporcionado por el gobierno, qué cosas hace el gobierno, qué cosas hacen las regiones, y hasta llegar, por supuesto, a la planificación espacial metropolitana de Londres. Un esquema de cómo se planifica Londres. Estos son los espacios aéreos de las terminales aéreas, cómo está interconectado, cuáles son sus franjas. Esto tiene importancia a la hora de prever que en estos espacios, con algunos kilómetros establecidos, son zonas de reserva y zonas de antirruido, por lo tanto aquí no se puede asentar nadie. Tiene ese tipo de elementos de avance, de organización, de uso del suelo. Planificación espacial en países distintos de Inglaterra, y ahí tendríamos los otros, Gales, Irlanda y Escocia, ¿cierto? Bueno, lo interesante de esta web, esa es la web a la que acabamos de entrar. Si gustan, sácale una fotito o una captura, ahí está, un poquito más nítida. Pero lo interesante es que entonces, el mismo tipo de información, esto está actualizada en 2015, tienen para Asia y el Pacífico, todos estos países tienen este tipo de información, y aquí tenemos para Europa. De manera más o menos similar a la descripción, pero vamos a conocerla en algún detalle. En Francia, el OT surgió como política de Estado, no como una más, sino como una política, pero recién a finales del siglo XX, con el proceso de reforma administrativa del Estado, lo que ellos llamaron la descentralización. Pues la ordenación del territorio se transformó en campo de competencias compartidas entre el Estado y las diversas entidades territoriales. Francia es una república, etcétera, Constitución de 1958, y a partir de estas características, en los años 80, pasan a tener 3 entes territoriales: los municipios, los comunes, los departamentos, y las regiones, regions. La política de ordenación del territorio aparece después de la Segunda Guerra Mundial, es muy similar en toda Europa esta situación, por supuesto. Además hay que aditamentar que Europa recibió, eso es reconocible, recibió una gran ayuda económica con el Plan Marshall, primero para reconstruir Europa, un compromiso además, ¿no es cierto?, de que nos dejen entrar a los norteamericanos a ver cómo se guerrea y cómo se arman las cosas. Ya habían guerreado en otras partes también, pero en todo caso el Plan Marshall va a invertir muchísimo, pero también va a llevar nuevo conocimiento de experiencias que han ido desarrollando en Norteamérica, ¿no? Más o menos lo que hemos visto aproximadamente. Claro, distintos estados norteamericanos tienen también distintos enfoques, porque tienen que situarse en su calidad físico-espacial.
No es lo mismo en Alaska planificar que en Florida, ¿no ven? A eso apunta. El territorio pasó a ser el centro de atención y dio lugar en Francia a la acuñación del término aménagement du territoire. Es la administración y el desarrollo del territorio, pasando de simple técnica administrativa a la promoción de la descentralización industrial. Bueno, Francia, después de ir reconstruyendo lo suyo, la ciudad, etcétera, igualmente reconstruye su base industrial. Y sin embargo, pues tienen que generar una descentralización. El renacimiento de la ordenación del territorio a principios de los 90 en Francia se caracteriza por el cambio de modelo de planificación estatal hacia la gestión compartida con entidades territoriales. ¿Sí? Este elementito corresponde aquí a la Ile de France, se ha movido, no sé por qué. La Ile de France, la isla de Francia, está con el libro blanco de ordenación del territorio, que es algo así como la nueva Biblia de planificación, el libro blanco, principalmente de París, porque fue de las más hechas trizas, digamos, ¿no? Pero fue reconstruyendo y además avanzaba. O sea, París, igual que, qué sé yo, que Santa Cruz ahora, atraía a todo el que se le ocurría ir a Francia, se iba a París. Y no les importaba mucho estar en otro lado. Era el punto de atracción. Y entonces crecía, ¿no? Tiene más de 2 millones de habitantes. Pero el tema es, entonces generan en este tiempo, ya avanzados los 90, este libro blanco, que impulsa una revisión crítica y una nueva estrategia para la región. El periodo coincide con el debilitamiento del modelo de planificación francés y la preparación de la Ley de Ordenación y Desarrollo del Territorio del 95. A esto quería llegar. El libro blanco señala que era la región, París era la región administrativa que englobaba París y sus alrededores, y se caracterizaba por su gran población, albergando a una comunidad camboyana de miles, como 30.000 camboyanos, personas, y otros migrantes, así como por ser el centro político y cultural del país, hogar de monumentos icónicos y la sede del gobierno francés. Entonces, en los 90 le dieron gran importancia y gran mirada a cómo hacemos para ordenar París, reordenar lo que haga falta. Aquí tenemos entonces una idea rápida de cómo fue el plan rector del 65. Así era el plan rector y toda esta mancha ya significaba áreas de crecimiento de Francia. Y observen cómo la parte de Francia en 10 años, 11 años ya creció así. Ya tuvieron que hacer un plan general en 10 años, 11 años. Tuvieron que hacer un nuevo plan general. Y hacia el 94 ya generaron un plan regional. Un plan rector, pero de carácter regional. Eso es, el planeamiento metropolitano como origen y motor del ordenamiento territorial. Esto es un espacio bien grande, es una región, la región de la isla de Francia. Bueno, el modelo español. España es Estado de autonomía, es un país unitario, funciona como federación descentralizada de comunidades autónomas. En lo referente a OT, tiene principios, la lucha contra los desequilibrios territoriales, la conexión con la planificación económica y la articulación con otras funciones públicas, entre las que se destacan la relativa al urbanismo y al medio ambiente. Esta parte me encanta de lo que es España, porque tuve la oportunidad de conocer un poquito de lo que se hace en cuanto a planificación y estos modelos en Cataluña, y entonces efectivamente las ciudades en España han cobrado un gran desarrollo. Lo que acabo de señalar, Barcelona tiene una mirada muy diferente a la de hace 25 años atrás, o 30 cuando más. Madrid tiene también un desarrollo despampanante, para llamarle así, en términos de lo que es Madrid y sus casi 2 millones también de habitantes, pero la generación de posibilidades de planificación urbano-regional, en este caso, porque son grandes metrópolis. Eso es importante, es el hecho de que habían desequilibrios territoriales y con la mirada relativa al urbanismo y al medio ambiente se generan nuevos conceptos de hacer planificación. Y luego vamos al ordenamiento jurídico español, que define una política de planificación global o totalizadora, pero capaz de ser formulada por una organización especializada y gestionada a través de instrumentos específicos concebidos para ella. También como función pública, por tanto, o sea, la OT también es como una función pública, por tanto, con una actividad propia de la administración pública en cualquiera de sus niveles según su competencia. Ahí tendríamos entonces España, aquí está Madrid, por acá está Barcelona, y aquí están las ciudades más importantes, diríamos, del país ibérico, ¿no es cierto? Su geografía, así a grosso modo y en mirada de Google, toda esta parte es montañosa, complicada, ¿verdad? Mientras que apenas estas partes son apropiadas, diríamos, para la explotación agrícola, pecuaria, etc. Pero esto es complicado.
tiene bastante movimiento como elemento geográfico. La Constitución coloca ordenación como una nueva dimensión al servicio del nuevo estado de las autonomías. ¿Correcto? Y competencia exclusiva de sobre y el urbanismo, pero el Estado se ha reservado la potestad de carácter general para dar grandes líneas a nivel nacional que condicionan las decisiones autonómicas sobre la materia sobre la materia ordenadora y el urbanismo. O sea, es el Estado el que da la orientación. ¿Qué tiene que ocurrir al norte, al sur, al este o al oeste? El Estado tiene una tarea importantísima. En España todavía es un poco el híbrido entre la planificación manejada por el Estado y la planificación dejada a manos de la empresa. Aspectos urbanos en España, vamos a entrar solamente acá para mencionar un poquito. Por ejemplo, las áreas urbanas funcionales, la delimitación administrativa, como hay una manchita tras otra. Esto es la gran mancha de Madrid. La expansión urbana de Madrid, bueno, tenemos a Madrid. Bueno, Madrid es básicamente por acá, pero tiene este tipo de expansión urbana por colonias como tal. Municipios de más de 10.000 habitantes, ahí tenemos este otro, los más grandes, de acuerdo a estas escalas, se tiene 2.259.000, que es precisamente Madrid. Mapa de localización de la Comunidad de Madrid, ahí tendríamos otra vez la comunidad, un plano de ensanche de 1861, cómo era Madrid y cómo se hizo. Esto era Madrid, la más antigüita, y luego tiene estos dos ensanches y ahora tiene más, por supuesto. Estas son las características así muy a la rápida de cómo es Madrid. Lo antiguo, lo muy valorado, patrimonial, etcétera. Lo nuevo, esto es Madrid Norte. Y esta es otra vez la parte de una vista de la ciudad de Madrid, que como pueden apreciar no es planita, tiene sus colinas y su movimiento topográfico, etc. Ahora sí, el modelo italiano, igual, a la rápida, vamos. En realidad se trata de un sistema integrado de los modelos de Alemania y Francia. Con respecto a la evolución política, tiene sus orígenes en la ley urbanística de 1942, o sea, en plena etapa, digamos, o inicio, en plena guerra, saca una ley urbanística. ¿Qué es lo que pasó? ¿Alguien sabe qué pasó? Que en plena Segunda Guerra Mundial, España saca ley urbanística, si nada más. Introducen instrumentos de planificación municipal y el plan territorial de coordinación, otro término nuevo e interesante, novedoso, innovador, plan territorial de coordinación, PTC, aplicable tanto para regiones enteras como para grupos de municipios interrelacionados. El proceso de redistribución de competencias juega un papel fundamental. Algunos juegan principios importantes: subsidiariedad, conecta con otros, eficacia y ahorro de recursos, responsabilidad y de unicidad de administración, diferenciación de la asignación de competencias. Y es en atención a esas diferentes características territoriales, demográficas, asociativas, estructurales de los entes destinatarios, las mismas, entra también la vialidad. En definitiva, entonces, los criterios de la Ley 59, que es otra ley de 1997, tienden a perfilar una administración próxima al ciudadano, con claridad y plenitud de atribuciones, sea responsable del ejercicio efectivo de sus competencias. Y aquí tenemos Italia, la bota itálica, con todo lo que es, ¿cierto? La configuración precisamente de sus distritos, de la configuración administrativa, de esta tremendo territorio complicadísimo, tiene una geografía impresionante, y más impresionante la de Grecia, pero bueno, estamos hablando de Italia. Italia se organiza territorialmente en 20 regiones, 95 provincias y 8.100 municipios. En 1983, la Comisión Europea de Ordenación del Territorio, la CEOT, propuso una noción nueva de ordenamiento territorial como expresión espacial de las políticas económica, social, cultural y ecológica de cualquier sociedad. Esta terminología es súper importante, ubicarse en ella. Pasa a una esfera diferente, ya el 83 pasa a una esfera diferente. Hay más equilibrio, hay más razonabilidad, están más razonados los planes, la planificación como tal. Porque claro, el ordenamiento territorial cobra el rol que le corresponde como concepto y además como realidad, ¿es cierto? Es expresión espacial.
Se trata de una disciplina científica, de una técnica administrativa y de una política concebida como aproximación interdisciplinaria y global tendente al desarrollo equilibrado de regiones y la organización física del espacio de acuerdo a una concepción directriz que la emite o que emana del Estado. La OT también es una técnica o metodología de actuación, otro término importante, de actuación, consistente en la distribución de los usos del territorio y en la coordinación de las competencias que tengan las administraciones. El cuadro 2 nos da un poquito este análisis comparativo. Es probable que no se esté viendo muy bien, voy a hacer la prueba de usar la lupita, correctísimo. Ahora sí nadie se va a quejar. Estado, organización territorial, entidad territorial competente, concepto de ordenamiento, importancia de la dimensión ambiental. ¿Qué pasa en Reino Unido? Algo de lo que hemos visto, ¿no es cierto? Organización territorial sin regiones políticas administrativas, constituida por Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda. Es una isla grande, pero es una isla. Entidad territorial competente, gobierno central. Concepto de OT, política económica dirigida a corregir los desequilibrios económicos regionales mediante el planeamiento o la planificación regional. Planeamiento regional. Y la importancia, estrecha relación entre la política, la ordenación y el medio ambiente. Si nos vamos a Francia, en resumen, se trata de un Estado unitario, el Estado dicta las políticas, y aquí tendríamos política de desarrollo regional centrada en el económico y la planificación de infraestructuras y equipamiento. De eso se hace cargo el Estado, pero los niveles inferiores, dimensión ambiental, poco protagonismo, como que no le da mucha importancia. No es que no le den ninguna, tampoco va a ese extremo. Alemania, que no hemos visto el ejemplo, pero que tenemos aquí su resumen. Es un Estado federal, federación, el Länder. El Länder es el tema de lo que hace la entidad competente, el Länder, el territorio, y la planificación física es la base de lo que se hace en términos de concepto de ordenamiento territorial. Planificación física, de ahí parte todo. Para darles la pauta, es el eje, esa es la palabra, es el eje principal de todo lo que va a acontecer. Figuran temas ambientales en los planes territoriales, enfoque paisajista en la planificación, observancia de evaluación de impactos ambientales y territoriales. Italia, ya hemos visto, Estado unitario fundado en estados, regiones, provincias y municipios, son las regiones las que tienen el protagonismo. La planificación física, aquí también cobra importancia, y tiene estrecha relación con la planificación paisajística y territorial, ahí tienen. ¿Cierto? Italia también está en la línea, y España finalmente lo que hemos visto, municipios, provincias, comunidades autónomas, ayuntamiento es la palabra en vez de municipio, es ayuntamiento, comunidades autónomas son las que manejan la visión, y la planificación económica es el principio que manejan. Miren, no es tanto lo físico, es lo económico. Lo que he explicado, se van a acordar o van a volver a escuchar que he señalado acerca de que le dan más importancia a eso que al otro. Estrecha relación entre la política de ordenación del territorio y el medio ambiente. Sí la hay, eso es cierto. Y entonces lo público y lo ciudadano es consustancial de la planificación en un régimen político, democrático y solidario. Primera aseveración importante a la hora de que lo público y lo ciudadano tienen gravital importancia en la mirada de la planificación en América Latina. Ahora, eso tiene también procesos. No se planifica en contextos desintegrados, autosuficientes, ni es una propuesta individualizadora o privada. Desde las posiciones privilegiadas de la economía y la política, es desde donde, por eso dice privilegiadas, la economía y la política se han ocupado desde, creo yo, la etapa incluso desde la colonia, en nuestro territorio macro. Desde la colonia, la economía y la política se han ocupado de hacer y deshacer. Porque la planificación, ha tenido detractores, particularmente en tiempos donde los intereses privados y globales renovaban las formas de privatizar el bienestar y el estado social nacional y mundialmente, eso es cierto. Pero en nuestro caso, concretamente, el peruano, quizás hasta el ecuatoriano y colombiano, en Argentina es un poco distinto, en Chile es distinto, en Brasil es diferente, pero bueno, de algún modo lo que quiero llegar es lo siguiente. Efectivamente, las miradas de planificación y desarrollo tenían demasiado contenido de economía y política, o política y economía, vamos a decir así. Desde la colonia sí, la colonia ha entrado para sacar economía de estas tierras y para manejar esas economías, esas extracciones de recursos con políticas. ¿Sí? Y la política desde tiempos anteriores incluso ya era motivo de lo que sabemos, ¿no es cierto?, de convencer a otro de hacer las cosas mal.
Entonces, ante esta influencia tan grande surge este enunciado. Me parece importantísimo para entender nuevas formas de mirar el desarrollo. Veamos el surgimiento de la planificación en América Latina. Desde los 50 se difundió lo que se conoce hasta la fecha como programación económica, fundamento principal, proceso que se impulsó en paralelo con la industrialización por sustitución de importación y desarrollo del pensamiento estructuralista de Prebisch y otros economistas de la CEPAL, como la Comisión Económica para América Latina, ¿cierto? Los años posteriores se caracterizan por la presencia de muchas y diversas ideas sobre el planeamiento económico y el desarrollo. Es que a partir de los 60, por ejemplo, empiezan a aparecer nuevas ideas, donde es más fructífero el pensamiento de la planificación territorial y urbana es en Brasil, ¿ya? En los 60. Incluso es el único país que se ha dado el lujo entre los 50 y 60, sobre todo los 60, de fundar una nueva ciudad y capital además, Brasilia. Es la única ciudad que ha aparecido como nueva, planificada, planteada, construida de cero, nueva de paquete. En 1962 se crea el Instituto Latinoamericano de Población Económica y Social, el ILPES, junto a otros institutos de ministerios de planificación para la región. ¿A qué apunta esto? A que la aceptación generalizada de la planificación como instrumento para promover el desarrollo deriva de las resoluciones de la Carta de Punta del Este del 61 y su mecanismo principal, la Alianza para el Progreso. Yo lo he subrayado porque la Alianza para el Progreso daría como para una conferencia aparte. O sea, ha tenido tal influencia del norte, casi digo otra palabra, del norte, porque la Alianza para el Progreso es invento norteamericano, de la política norteamericana, de los tiempos de JFK, ¿cierto? Y todo el séquito que manejaba cómo meterse en Latinoamérica, cómo mejor meterse en donde nos consideraban el patio trasero, ¿no? Estoy hablando de política, ¿cierto? Pero también de cómo esas políticas de otros estados de pronto han ido influyendo en nuestros derroteros. No nos han dejado ser, nos han impuesto cómo ser. Supuestamente nos han enseñado a hacer las cosas, pero por debajo era para beneficio principalmente de ellos y de los que se prestaban a ser parte de ese esquema. Bueno, como resultado entonces de estos procesos, la América Latina y el Caribe entre 61 y 63, 13 países abrieron oficialmente ministerios, oficinas o consejos de planificación bajo las directrices de la Alianza para el Progreso. Toda una metodología de cómo hacemos para que aquí no haya comunismo, y no defiendo el comunismo para nada, sino que no haya otro sistema de planificación, sobre todo si es estatal, sino para que se den posibilidades de que crezcan ciertas clases en detrimento de mayorías. Durante la década de los 60, América Latina prevaleció la planificación como visión de corto plazo, primer elemento de la Alianza para el Progreso, ya, de inmediato, ahorita, así, sobre la marcha. Los planes tenían que ser para ayer, no son para mañana. Más o menos en esos términos es como se fueron manejando estas creaciones de ministerios, consejos, así todo. Surgen entonces nuevas ideas orientadas a establecer nuevo equilibrio entre el mercado y el interés público, ampliando la participación de actores sociales en la definición de prioridades de desarrollo para el largo plazo. Esta parte del enunciado tiene que ver con los países, sobre todo sudamericanos, que han sabido aprovechar el nuevo acondicionamiento hacia la planificación, por ejemplo Colombia. En buena parte también Perú ha sabido aprovechar muy bien los modelos de planificación que les fueron prestando, poniendo o vendiendo. Así como extendiendo el espectro de alimentación a ámbitos no solo económicos, sino también sociales, institucionales, ecológicos, etcétera, etcétera. Se impulsa un enfoque integral de desarrollo. Hoy en día se habla muy bien de enfoque integral de desarrollo. Nuestros PDIs, nuestros PTIs y varios con IS, DIs, tienen que ver con desarrollo integral. Y eso, como ya hemos explicado con lo que ocurría, es por la influencia de Europa. ¿Cómo es que viene, ya no voy a leer el resto, cómo es que viene la influencia europea ya en los 2000? A través de la cooperación europea, la cooperación internacional. A través de ONGs, de instituciones, de organizaciones, que ven con pena, además, ven que nos estaban haciendo polvo. Estaban demasiado aprovechados, y entonces empiezan a aparecer también otras cooperaciones, otros países, sobre todo que habían ordenado su casa, le ponen la mirada a América del Sur,
Y no vamos a decir que ha sido la panacea y que ha venido con varita mágica, no, también ha venido con lo mismo, casi con lo mismo, pero cuando menos nos han abierto los ojos de que se puede hacer las cosas un poquito diferente. Nace entonces como condición a la promoción del modelo de desarrollo inspirado en los organismos de cooperación. Me estaba adelantando a esto. Se van adaptando según las tendencias dominantes en la escena institucional. Por ejemplo, a través de la Carta de Punta del Este se generan las cooperaciones interestatales. Nace la Alianza para el Progreso. De verdad que lo he mantenido aquí, pero creo que puede ser que sea un error, porque la Alianza por eso ya habría fenecido para entonces, no diré fallecido. Se legitima la política de la planificación, compromiso de países para formular programas nacionales, ¿cierto? E interpaíses, o sea, la cooperación entre países. Vamos a hacer aquí una lectura rápida, más que lectura, un repaso de qué es lo que acontece como recuento. Si en los 60 había la planificación indicativa, con todas estas características, en los 60 70, en los 80 en la época de crisis aparece la planificación estratégica corporativa, de cómo lograr equilibrios para beneficiar a la población, al Estado, etc. Y, sin embargo, acontece que generan, reconociendo que estas van a de alta incertidumbre, deben ser adaptativas. Entonces, planificación estratégica adaptativa también. Se maneja más racionalidad de mercado, se controla un poquito, en parte, y los años 90 son un poquito mejores. La planificación estratégica en la administración pública. Se impone un enfoque eficientista en la gestión pública, se introduce con fuerza esquemas de privatización de los servicios que antes prestaba el Estado. Y este fue el caos. El neoliberalismo tuvo en los 90 esta manera de enfocar lo que significa planificación estratégica de la administración pública. Reducción de la administración pública y vaya todo a la privatización. Y quedó demostrado que no fue tal, ¿no? Los encargados de hacer que la privatización funcione, resulta que se compraron a precio de gallina muerta los medios de producción. Los 2000, estabilidad, entra un poquito de estabilidad, hay ajustes a reformas y se pone de moda la planificación situacional estratégica pública. ¿Sí? Generándose las nuevas maneras de alianzas público-privadas, que fíjense, de los 2000, estamos en 2020, recién desde hace un par de años se ha empezado a poner un poquito más en boga alianzas público-privadas, porque ya hay más capital, hay más gente que tiene recursos, como los tiene no importa, pero ahí están, y entonces los municipios están aprovechando estas alianzas público-privadas porque no tienen suficientes recursos. Y es todo un esquema de intercambios que se tiene con estas alianzas. Sí, hay todo un procedimiento y una metodología. Vamos cerrando. Características de la planificación del siglo XX son estas, donde destacado el hecho de que la planificación verde implica la transición a economías de baja emisión de carbono y gestión de riesgos a desastres naturales. Sigue el corto plazo, etc. Y un nuevo entorno, la planificación del siglo XXI o para el siglo XXI. La experiencia acumulada en materia de planificación ha permitido que se tenga una mejor comprensión no solo de estos procesos, sino de sus implicaciones. Día a día se refuerza el conocimiento que el ordenamiento de las finanzas públicas, la estabilidad de indicadores macroeconómicos son fundamentales, pero no condicionantes únicas o suficientes para mejorar los niveles de desarrollo humano. Esto ya dejo que lean ustedes y solamente ir comentando el hecho de que estamos cerrando esta parte y vamos a entrar a una partecita que termina. Bueno, vamos a cerrar esta parte, con este enunciado. Desde hace varios años, el Perú ha tomado la decisión de aprovechar sosteniblemente sus recursos a través del ordenamiento territorial, un proceso político y técnico que orienta la ocupación y el uso sostenible de nuestro territorio. Según nuestras leyes, el territorio es el espacio que comprende el suelo, el subsuelo, el mar y el espacio aéreo. ¿Y cómo funciona el ordenamiento territorial? Identificando las potencialidades y las limitaciones de todo el espacio y tomando en cuenta aspectos económicos, socioculturales, ambientales e institucionales. No se trata de asignar ni de excluir usos, sino de orientar la mejor forma de aprovechar nuestro territorio. ¿Y cómo se inicia el proceso de ordenamiento territorial? Para poder tomar en cuenta todos los aspectos asociados a la gestión del espacio, el ordenamiento territorial consta de diversas etapas. En cada una de ellas se formulan instrumentos técnicos especializados. Según la ley, el proceso se inicia con la formulación de la zonificación ecológica y económica, un instrumento para caracterizar física y biológicamente el territorio.
es decir, para encontrar las zonas con mayor potencial forestal, agrícola, hídrico o las zonas de mayor vulnerabilidad geográfica. De esa forma, el aprovechamiento es más rentable y con menor conflicto social. A partir de esos datos, se realizan los estudios especializados, que son instrumentos técnicos que complementan los resultados de la zonificación ecológica y económica, con información sobre las dinámicas y la funcionalidad del territorio, es decir, sobre sus condiciones sociales, económicas y ambientales. Inmediatamente después, se formula el diagnóstico integrado del territorio, que integra y analiza la información de la zonificación ecológica y económica y de los estudios especializados. Con este diagnóstico se determinan las condiciones favorables o desfavorables del territorio, que servirán como insumo para el Plan de Ordenamiento Territorial, que es el que finalmente orientará la planificación y la gestión del territorio para su aprovechamiento y ocupación de manera sostenible. Gracias al ordenamiento territorial, es posible construir una visión compartida de desarrollo en nuestro país, una visión que se sustenta en información técnica y objetiva sobre nuestro territorio. ¿Y qué ganamos con ello? Logramos mantener el equilibrio de los ecosistemas. Podemos aprovechar de manera sostenible nuestros recursos naturales. Encontramos mayores oportunidades de desarrollo competitivo. Promovemos la rentabilidad de las inversiones y reducimos las condiciones de vulnerabilidad y de conflicto. Es decir, promovemos un crecimiento inclusivo. El ordenamiento de nuestro territorio se encuentra regulado por la Ley 388 de 1997. Esta ley define el proceso que guía el desarrollo del territorio y regula la utilización, transformación y ocupación de cualquier espacio. Con el fin de lograr este objetivo, se crearon los planes de ordenamiento territorial que orientan y administran el desarrollo de los espacios y la utilización del suelo. Estos planes de ordenamiento territorial, que en adelante llamaremos POT, se nombran según el número de habitantes de cada municipio asignado. Para los municipios con población inferior a los 30.000 habitantes, se denomina Esquema de Ordenamiento Territorial, EOT. En los municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes, se denomina Plan Básico de Ordenamiento Territorial, o PBOT. Y en los municipios con más de 100.000 habitantes, se denomina Plan de Ordenamiento Territorial, POT. Para la realización del POT, la Ley 388 de 1997 define 4 tipos de determinantes. Primera, relacionada con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales indispensables para la vida y el bienestar de todos. Segunda, relacionada con las áreas de inmuebles consideradas como patrimonio cultural, incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico, es decir, lo que construye nuestra cultura e historia. Tercera, todo lo que tiene que ver con las infraestructuras nacionales y regionales como puertos, aeropuertos, sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía, lo que nos permite vivir con mayores comodidades. Cuarta, la última, pero no menos importante, está relacionada con las áreas metropolitanas y las normas creadas para el logro de sus objetivos en el desarrollo. Dentro de las principales problemáticas que se encuentran en el territorio están las asociadas a la débil inclusión del componente ambiental en el proceso de planeación, un error que claramente afecta a la vida de todos. Es así como encontramos áreas protegidas muy dañadas por actividades como la industria y demás desarrollos urbanísticos propios del crecimiento de la ciudad. También es evidente la contaminación de ríos, tala de bosques y ocupación de reservas forestales, sin dejar atrás los problemas para los habitantes de un territorio por causa de olores en viviendas que quedan cerca de zonas de actividades industriales, pecuarias, de tratamiento de aguas residuales y demás, impidiendo gozar de un ambiente sano. Otros motivos que generan este tipo de conflictos son los referentes al riesgo por fenómenos naturales como avalanchas, inundaciones y derrumbes que se generan como consecuencia de una mala planificación del territorio y terminan poniendo en riesgo la vida de los habitantes. También vemos problemáticas con la pérdida de las condiciones rurales de algunos territorios como consecuencia de la apresurada construcción de viviendas campestres en el suelo, generando una pérdida de la vegetación nativa de los municipios. Con el objetivo de tener una adecuada planificación del territorio, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible orienta a las autoridades ambientales para la definición y actualización de determinantes ambientales que protegen territorios, estableciendo 4 ejes temáticos que son lo relacionado con el medio ambiente natural, todo sobre el medio transformado y la gestión ambiental, actividades relacionadas con la gestión del riesgo y el cambio climático, cualquier temática relacionada con las necesidades de ocupación en suelo rural. Con todo esto, se pretende lograr que los municipios en el ordenamiento de sus territorios lleguen a una adecuada planificación, evitando conflictos en el uso del suelo, impactos negativos por olores y demás aspectos derivados del medio transformado
y el riesgo de desastres naturales, adaptándose y previniendo el cambio climático y conservando la vegetación nativa. Perfecto. Tenemos que entrar a esta última parte, yo diría la tercera y última parte de esta clase. Sin embargo, esto va a requerir un poco más de tiempo. Es el conocimiento de 3 o 4 documentos que ustedes los tienen también en la bibliografía, en la plataforma, y sin embargo pretendía explicar un poquito, mostrar sobre todo y animarles a que miren mínimamente y a lo mejor hasta los lean, algunos de estos documentos, porque son muy interesantes, están muy bien elaborados y constituyen parte del bagaje que necesitamos tener los que trabajamos en estas áreas.